Hola, buenos días, ¿cómo están? O buenas noches o buenas tardes, depende del horario que cada uno de ustedes nos hace el favor de ver este programa, Salud y Armonía. El día de hoy tenemos un programa muy controvertido, un programa muy interesante, sobre todo que va a poder romper algunos mitos, va a generar en algunas personas alguna escozor, y en algunas otras le va a dar muchísima luz para que puedan realizar investigación en muchos de los campos en los que tenemos. El día de hoy nos acompaña nuestro presidente de la Federación Iberoamericana de Reiki, el maestro Nicolás Benedetti. También el día de hoy tenemos a los permanentes coconductores, que es José Luis Sánchez y la maestra Elvira. Y como siempre, vamos a presentarles a nuestro invitado especial que tenemos el día de hoy. Él es el maestro Israel Hernández. Él es originario de San Luis Potosí, México. Tiene licenciatura en Relaciones Industriales por el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, maestría en Relaciones Industriales por la Universidad Interamericana del Norte, diplomado en Habilidades Gerenciales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campo San Luis, y otros cursos en diversas áreas de recursos humanos. Consultor de empresas nacionales e internacionales, y se ha desempeñado como director de recursos humanos para Norteamérica y para Alemania. Actualmente es jefe regional de una empresa francesa. Y con esto con esta primera parte del currículum del maestro Israel, les quiero comentar que la intención es presentar la parte profesional y científica del maestro Israel. Sin embargo, lo que quiero también hacer énfasis es en su otra parte, en su otro conocimiento, que nos va a facilitar nuestra entrevista y los comentarios del día de hoy. Él es experto en filosofía iniciática de las escuelas tradicionales y ocupa actualmente el cargo de presidente de la muy respetable Gran Logia del Estado de Guanajuato y miembro del Parlamento Ciudadano de Guanajuato, Asociación Civil. El día de hoy, como les comentaba en un principio, vamos a tener un programa, una entrevista, algo controversial para muchos de los puntos que vamos a tocar, y se llamaría la iniciación en las escuelas de tradición iniciática, cara o a distancia. Es una circunstancia que ha sido un tema muy controvertido en muchas de las ocasiones, pero el día de hoy vamos a trabajar con un carácter eminentemente profesional, no de lo que dice una persona, sino de lo que en un momento dado se dice de esto durante muchas otras áreas. Para ello, vamos a tomar primeramente, antes de entrar directamente con el maestro Israel, vamos a tomar algunas referencias que considero importante se consideren como base fundamental dentro de nuestra entrevista. ¿Cuáles son las posturas sobre las iniciaciones de Reiki en las escuelas de tradición iniciática? ¿Qué es lo importante y lo trascendente como un proceso iniciático de Reiki? Si tener el Reiki en las iniciaciones cara a cara o a distancia. Previamente a ello, vamos a comentarles, no voy a poner todo el texto, no voy a leer todo el texto, el que quiera leerlo con calma, los textos que vamos a explicar en este programa, sería cosa de que ustedes pusieran un stop en la imagen que a ustedes les gusta y poder hacer la lectura correspondiente. Bueno, no es lo mismo iniciación que sintonización y que alineación. La palabra sintonización y alineación escapa de los nombres de las escuelas de tradición iniciática, ¿sí? Entonces, la iniciación es un rito de paso, y hay muchísimos ritos de paso y muchísimas iniciaciones, las hay sociales, las hay religiosas, y en el caso de nosotros, las hay desde el punto de vista de las escuelas de tradición, ¿sí? ¿Cuáles son los posicionamientos que se tienen sobre este concepto? No de una persona, sino de un grupo de personas, las cuales voy a pasar muy rápido. Bueno, déjenme comentarles que nuestro presidente de la Federación Iberoamericana de Reiki hizo un trabajo muy intensivo para poder tener actualizados al día de hoy qué es lo que dicen los diferentes expertos de las escuelas iniciáticas. Vamos a empezar por los maestros japoneses, que son los más conocidos a nivel internacional, que es el maestro Yakuten Inamoto
y el maestro Hiroshi Doi. ¿Qué dicen esos dos maestros? Bueno, déjenme decirles, del lado derecho de su pantalla tienen la carta que el maestro Inamoto, Yakuten Inamoto, mandó el día 22 de julio de este año al presidente de la Federación Iberoamericana de Reiki. Y solamente voy a leer lo que dice en negritas. En relación al Reiki, se da de persona cara a cara la iniciación. Debemos entender, dice el maestro Yakuten Inamoto, que enviar energía Reiki desde una distancia a alguien y pasando energía Reiki y la información a otro es una historia diferente. Es decir, no es lo mismo enviar energía que dar el toque o el concepto de lo que conocemos como iniciación. Por otro lado, ¿qué nos dice el maestro Hiroshi Doi? También está el correo que acabamos de recibir de parte de su auxiliar, porque él ya por la edad ya no hace todo este tipo de trabajo, pero este maestro nos dice sobre la sintonización a distancia que Mikao Usui, el maestro Mikao Usui, el sensei Mikao Usui, le dio a un aprendiz la misión de transmitir su correcta tradición, capacidad y espiritualidad para la próxima generación. Reiki solo es una clase de entrenamiento que se da a nivel personal y que solamente se permiten a nivel personal. Este maestro tiene en el mundo una serie de escuelas, las Gendai Reiki y asociaciones, que pueden ustedes leer todo lo que dice en las páginas correspondientes, pero voy a permitirme leer lo que se dice en las escuelas Gendai Reiki en el concepto de las iniciaciones. Esas escuelas dicen que las sintonizaciones deben de darse a cara. Y ustedes pueden leer todo esto. Pero no voy a quedarme solamente con Japón. Me voy a ir con Alemania. El maestro Frank Arbaja Peter es uno de los maestros que ha realizado mucha investigación en el ámbito del Reiki original. Ahí está el correo que nos mandó a la federación y el maestro Frank Arjaba dice, estoy bastante seguro de que Usui Sensei, no apreció a cualquiera que haga sintonizaciones distantes y para mí es el problema claro. No se puede dar. La comunidad de maestros de Reiki que pertenecen a la Alianza Reiki, que es la comunidad que maneja la señora Takata, dice exactamente igual, que si ellos piden precisamente que el Reiki se dé a nivel de capacitación a distancia, mucho más el Reiki a nivel de la iniciación, ¿sí? También la Alianza Española de Reiki dice exactamente lo mismo en el concepto de que tiene que ser una iniciación presencial, y el maestro Piquer, que también es un maestro de los más conocidos, el único doctor de Reiki en Japón, ¿sí? que ya lo entrevistamos, nos dice precisamente lo que a continuación vamos a ver en la entrevista que nosotros hicimos hace unas semanas, las iniciaciones. Otra vez llegó conmigo una alumna que había 250 alumnos en un auditorio, les dijo el maestro, cierren los ojos, ábranlos y están ustedes iniciados. Entonces, ese es un tipo de cosas que suceden raras. El otro es la iniciación a distancia, ¿sí? Tú pagas a distancia y a distancia lo recibes. ¿Qué opina usted de estas cosas, doctor y maestro Joan? Bueno, yo tengo mi opinión personal y también voy a dar la opinión de, yo creo que el 99% de los maestros japoneses que he tenido, y es que estamos en contra de la formación a distancia, estamos en contra de las iniciaciones a distancia, pero también es cierto que nos hemos de adaptar a los tiempos modernos y hay como unos protocolos que nada tienen que ver con la iniciación original de Usui, que son iniciaciones a distancia muy complejas que si se aplican funcionan. O sea que por un lado pienso que hemos de ser flexibles, como por ejemplo en estos tiempos que corren, de encierros,
de COVID, de cuarentena, hemos de ser flexibles. Eso quiere decir que hemos de abrirnos, por ejemplo, como estamos haciendo ahora, a través del Zoom, para que la gente conozca y aquellas personas sinceras que se quieran formar en la distancia y en directo lo puedan hacer. Y además, tengo que decir que yo en algunas ocasiones lo he hecho, puntuales, porque yo estoy en contra, y lo digo, pero también pienso que hemos de ser flexibles en ocasiones puntuales y dar esas iniciaciones a distancia. Y totalmente ser honestos y decir que no tiene nada que ver con la iniciación original, que funciona y que siempre se tiene que tener en cuenta a largo plazo hacer una iniciación presencial. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la iniciación que comentaba, que esto yo en algún caso lo he visto también, que hay 250 personas en un auditorio y en menos de un minuto se inician a todas. Esto es algo realmente muy peligroso. Aquí también tengo que decir que todas las semanas me escribe gente diciéndome que, claro, y además tendrían que escribir a sus maestros. ¿Pero por qué me escriben a mí? Porque no pueden escribir a sus maestros o sus maestros no responden. Entonces, gente de todo el mundo me escribe y me cuentan cosas terribles, como por ejemplo, pues esto que voy a decir, que una persona dando Reiki, a lo mejor es maestra de Reiki, como a mí me pasó en su día, que yo, mi primera maestría, yo pensé que era algo normal, lo que voy a contar ahora, y estaba totalmente errado, pues me escribe gente que me dice que dando Reiki se ponen enfermos, que vomitan, que se encuentran mal, que se ponen que no tienen fuerzas, y si esto es normal. Bueno, pues yo tengo que decir que siendo maestro de Reiki, mi primera maestría aquí en Occidente fue Reiki tibetano, eso a mí me pasaba. Y yo pensaba que era algo normal y me llevé una sorpresa. Me iniciaron el primer nivel de Reiki japonés y todas mis molestias desaparecieron. ¿Por qué? Porque las iniciaciones que yo había recibido posiblemente no estaban correctamente realizadas. Hay maestros de Reiki que exponen que la iniciación es algo que no es importante. Yo pienso que sí, porque lo he vivido en mis carnes y también lo he observado en muchas personas, por ejemplo, quiromasajistas, ha venido mucha gente masajista y me han comentado el caso de que una vez al mes se ponen enfermos. Qué casualidad que les he iniciado en Reiki y esas molestias han desaparecido. Digamos que con la iniciación realmente hay una conexión con esa energía mística, con esa... con eso que hizo el señor Usui, ¿no? Con aquello que pasó en la montaña. ¿Qué es realmente lo que se hace en la iniciación? Eso es algo que los japoneses no nos quieren contar, pero yo he hecho mis deducciones. Aunque Reiki no es ninguna religión, y para nada yo quiero que se malinterprete lo que voy a decir ahora, porque es mi opinión personal, yo creo que con la iniciación lo que se busca es que el practicante de Reiki se convierta en Buda. ¿Qué quiere decir eso? Buda se traduce, no quiero que piensen en aspectos religiosos, quiero que piensen en lo que consiguió Buda. Buda consiguió la iluminación. Entonces yo pienso que a través de ese ritual, lo que se intenta despertar es que la chispa de Buda, la chispa divina, yo pienso de Buda porque Usui era budista. Entonces yo lo que pienso es que esa chispa lo que se pretende es que se despierte en nosotros. Si el proceso iniciático no se ha hecho correctamente, esa chispa no está. Entonces tiene que haber como una serie de pasos en la iniciación que si no se llevan a cabo, luego pueden dar esos desencadenantes a que la persona se ponga enferma después de hacer una sesión de Reiki. No hay problema. Y algo que dice el doctor Piquet, dice, excepcionalmente, la he hecho de manera excepcional. Esto tiene una connotación totalmente diferente a la normalidad. Por ejemplo, tenemos un estado de excepción, en el caso ahorita del proceso de la pandemia, que son circunstancias excepcionales. Y estamos hablando, no está de acuerdo, lo doy a distancia, pero además, al final, tienes que dar una iniciación para poder hacer las cosas de manera diferente. ¿Qué es lo que sucede con los maestros japoneses y con los maestros, algunos maestros occidentales?
Bueno, que si yo digo que estudié con el maestro Yakuten y entonces yo doy una iniciación a distancia, yo no sé ustedes qué opinen, pero a mí se me hace que me estás mintiendo, porque si el maestro Yakuten y el maestro Inamoto y el maestro X no aceptan las iniciaciones a distancia, entonces tú me las quieres dar a distancia, rompes los protocolos y por consiguiente no estás cumpliendo lo que es. El concepto de excepción no es concepto de normalidad, y normalidad implica que yo esté preparando un programa de iniciaciones a distancia o cursos a distancia de manera permanente. Eso no es la excepción, ¿sí? Y estamos trabajándolo, no que lo dice un maestro, lo dicen muchos, incluso nosotros en la escuela SEAN también, aunque no pertenecemos al linaje Usui directamente, consideramos el concepto de las iniciaciones desde el punto de escuela de las tradiciones. Muy bien, vamos con nuestro invitado. Israel, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Hola, Alfredo. Tú eres un experto en los procesos de las escuelas iniciáticas. ¿Nos puedes comentar algunos elementos de los que escuchaste previamente y nos puedes decir precisamente qué es una iniciación, por qué las iniciaciones de las escuelas iniciáticas no se pueden dar como juego o no se pueden dar a distancia y todo lo que nos pudieras comentar? Y en esta plática van a ir saliendo algunas inquietudes que José Luis, Elvira y Nicolás vamos a ir platicando. Adelante, Israel. Sí, claro que sí, muchas gracias a todos por la invitación. Mira, cada escuela tiene una esencia y una cuestión diferente en el manejo de su rito de iniciación. ¿Por qué no puede hacerse desde mi paradigma de una manera a distancia? Una cuestión que envuelve a un rito iniciático es la parte de la teurgia, la invocación que hacemos a estos seres superiores para que nos auxilien en la transmisión de esta energía. Eso es algo que quizá, y ustedes lo manejan mejor que yo en el Reiki, sí lo puedes transmitir de una manera a distancia. Por eso se permite, de cierta forma, dar el Reiki de esta manera de distancia. Lo que no es, para mí, es la iniciación. ¿Por qué? La iniciación es una cuestión de renacer, de dejar una cuestión pasada para nacer en una situación nueva, en un mundo nuevo. En los ritos en los que yo participo, en algunos es una escalera en la que vamos ascendiendo y cada uno de los escalones lleva del 1 al 33, lleva un rito de iniciación, que en uno se les llama iniciación como tal, en el primer grado, en los demás se les llama el conferimiento de un grado superior. ¿Por qué no se puede hacer a distancia? Porque se tiene que vivir, se tiene que plasmar en tu espíritu, se tiene que plasmar en ti ese cambio, ese dejar ciertas cosas para recibir las nuevas. Y eso solamente lo puedes hacer de una manera presencial. El que una persona viva por ti ese rito, pues a ti no te deja nada. Sí, en ocasiones algunas malas prácticas hacen que pues se invite a alguna personalidad y a un golpe ¿cómo se llama?, de pomo de espada o de alguna cuestión, se le concede un grado, sí, pero la persona, por eso después no hay ese apego, ese convencimiento, porque realmente no sufrió nada, no pasó nada, es simple y sencillamente como cambiarte una camisa, te pones otra y listo, ¿no? El hecho de sentirlo, de vivirlo, esa es la parte que transforma tu espíritu y es lo que te da ese beneficio en la cuestión de tu cooperación espiritual entre los que están contigo en el momento de la iniciación y los que te implican de una manera no corpórea el transmitirte toda esta energía, ¿no? Entonces, por eso para mí el rito de iniciación es esa parte. Hay otros que son más, y se los puedo comentar tal cual, hay otros que son más para ponerte en los zapatos de alguien más,
que es el hecho de, por ejemplo, cuando te dan una noticia de que a un hijo tuyo le van a tener que amputar un brazo, le van a tener que amputar una pierna, lo que le decimos es una cubetada de agua helada. Bueno, pues esa parte, si yo te la platico, pues sí, a lo mejor sí la puedes dimensionar, pero no es lo mismo en lo que yo te estoy explicando, lo que puede sufrir un padre que tiene una criatura de un hijo de corta edad, un menor, y que va a tener una situación grave o una situación en la que tú tienes que definir que para que la criatura pueda, por ejemplo, caminar, aun y cuando tenga que usar una prótesis, pues tienes que desarticularle una extremidad, es una cubetada de agua helada. En lo que yo te lo estoy platicando, te doy la cubetada de agua helada, esa falta de respiración, ese sentir el que definitivamente te falta el aire y sientes el frío correr por todo tu cuerpo, eso no te lo puedo platicar, lo tienes que sentir. Esa parte de esa iniciación en una analogía es por lo que yo pienso que no puede hacerse a distancia. Muy bien, Israel. José Luis, no solamente estamos hablando de un solo tipo de iniciación, hay muchas escuelas. Yo, por ejemplo, yo quisiera que nos platicaras algo de la Gran Fraternidad Universal, del doctor Laferrier, que también es una escuela iniciática en algunos de sus casos, y que también hay mucho que aprenderle a esta escuela, como le podemos aprender a muchas otras. ¿Nos puedes comentar algo, José Luis? Prende tu micrófono, por favor, porque está apagado. Perdón, digo con todo gusto. En la Gran Fraternidad Universal se dan grados iniciáticos porque también es una escuela esotérica, ¿sí? Y ahí está basada precisamente en que lo que ya es la iniciación no es precisamente el estudio de algunos asuntos llamados secretos, ¿sí? Sino que constituyen todo el conjunto del saber. Lo que comentaba hace rato el maestro Israel, nosotros lo conocemos y en otras escuelas, es aquello de alterar el estado mental del neófito, del participante, ¿sí? ¿Para qué? Para que tu mente esté preparándose para ese nuevo nacimiento, ¿sí? Y eso se da en todas las escuelas. A lo mejor en Reiki no se da aparentemente tan constante, tan sentido, mas sin embargo el hecho que tú le digas a tus futuros reikistas, oye, es que tienes que guardar una dieta de 15 días o de 21 días, no alimentos oscuros, a mucha gente eso le trae un conflicto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen la costumbre del café, del tabaco, del alcohol, ¿sí? Y eso ya es la parte que le va a alterar su estado emocional. En la Gran Fraternidad Universal, bueno, como de hecho no la gran mayoría, todos, de alguna manera tenemos un régimen de vida diferente, no alcohol, no tabaco, no bebidas, como un estilo de vida normal. Entonces, aparentemente no hay ese estado alterado el día de la iniciación, pero para el día de tu iniciación te llamaron 3 meses, 6 meses antes en un proceso de capacitación en donde no estás con tu familia, estás propiamente aislado de la sociedad, y eso de alguna manera también te altera tu estado anímico para ponerte en sintonía para recibir esa iniciación que debe ser presente definitivamente. Muy bien, José Luis. Maestra Elvira, tal vez algunos de los que se nos están escuchando nos pueden decir, ¿y esto qué tiene que ver con el Reiki? Tiene mucho que ver. Si estamos hablando de escuela iniciática, tiene que haber la relación con todas las escuelas iniciáticas. Como las escuelas iniciáticas que fueron en América, estoy hablando de los guerreros a los cuales conocemos como jaguares o de la antigüedad. Estamos hablando de
de muchas escuelas iniciáticas, que no quiero tocar ninguna para no generar más ruido, pero ¿qué opinas tú, maestra Elvira? ¿No tiene nada relación a estas escuelas iniciáticas con la escuela iniciática del Reiki, considerado como escuela iniciática? Adelante, Elvira. Ok, buenos días, gracias. Todas las escuelas iniciáticas deben, su misión es preservar la sagrada enseñanza. La tradición es su misión, para eso están ahí. Entonces, el vínculo es el mismo, el fundamento es el mismo, es la preservación de la tradición sagrada, cada uno en la vertiente, cada uno desde su propia perspectiva, mas sin embargo, todas las escuelas que en verdad se llamen iniciáticas deben guardar un protocolo, un ritual, una ceremonia, en un sentido estricto y profundo, porque si no, entonces empiezan a hacer muchas desviaciones y se empieza a perder lo que es el sentido real que el maestro estaba diciendo respecto a que iniciar es un proceso de morir y renacer. Morir a un estado mental, morir a un estado en muchos sentidos y renacer. Y este proceso es real. Y el que está dando la iniciación a este adepto, a este candidato, va a ejercer, digámoslo así, cierta protección, cierta influencia, lo va a acompañar presencialmente. En el cambio, es, digamos, la partera, por decirlo así, el que está ahí recibiéndolo a un nuevo ciclo. Entonces, no puede haber una partera que esté a distancia, tiene que estar ahí cuando el nuevo ser renace. Entonces, yo de otra manera no puedo entender que se otorguen iniciaciones a distancia, porque ¿dónde está el acompañamiento que el que está otorgando la iniciación hace a su nuevo discípulo, a su chela, a su alumno? Tiene que estar ahí. De otra manera, tampoco me parece muy justa esta observación que se hacía de que por eso todos se van o muchos se van, porque no se crea el nexo espiritual suficiente y el amor se pierde también a lo que se está recibiendo. Muy bien. Maestro Nicolás, como presidente de la Federación Iberoamericana de Reiki, y a nivel personal, antes de que fueras presidente de la Federación, tú conoces y tú te has iniciado al menos en 40 estilos diferentes de Reiki, o conoces 40 y tantos estilos diferentes de Reiki. ¿Tú nos puedes platicar desde tu perspectiva, con este abanico de grandes situaciones de Reiki, cómo consideras el concepto de la iniciación? ¿Cara a cara o a distancia? Considero que la iniciación tiene que ser directamente cara a cara, ¿ya? Porque si esto es un comienzo, ¿cierto? Es un principio en el cual va a fluir la energía, el conocimiento, la persona emprende una nueva etapa de su vida, tal como decía también la maestra Elvira, es un renacer, ¿cierto?, de la persona, tiene que ser directamente cara a cara, sin omitir que hay excepciones a la regla. No por eso nos vamos a negar cuando no está la posibilidad de ser cara a cara y otorgado por entidades obviamente espirituales que otorguen, digan, se puede hacer a distancia tal y tal procedimiento, obviamente va a ser, de mi forma de pensar, va a ser bien recibido, porque no es otorgado por el ser humano, no es algo que el ser humano haya cambiado a su parecer para poder darlo, ¿cierto?, a terceras personas, sino fue porque las entidades espirituales así lo determinaron, pero eso son excepciones. Tú una excepción no la puedes volver un hábito, porque ya dejaría de ser una excepción. Entonces, por lo tanto, las iniciaciones tienen que ser directamente, idealmente, ¿cierto?, cara a cara, ¿ya? Porque un verdadero estudiante, ¿cierto?, va a reconocer esto como tal, no solo como un proceso de etapas marcada en una ceremonia, sino también como la vida como un proceso continuo de iniciación, o sea, va a ser un camino, un renacer que va a empezar a crecer y a determinar. Siempre se ha criticado de que y se confunde de que efectivamente
la iniciación a distancia se puede dar como Reiki a distancia y no es lo mismo. Tanto el maestro Hiroshi Doi del Gendai Reiki Ho como Yakuten Inamoto de Kyomo Reiki Kai, ellos nunca lo enseñaron así. Entonces, sus maestros que actualmente están en Occidente, que digan que tienen en los sistemas de Reiki de ellos y que ellos dan iniciaciones a distancia, la pregunta vendría a ser, ¿de dónde sacan eso? ¿Cuál es el contexto que tiene si ellos no lo han transmitido así? ¿Por qué? No se sabe. O sea, igual se confunde. Como decía Frank Aljaba, ¿cierto, Peter? Un gran investigador, yo no puedo dar algo que a mí no se me ha enseñado, porque ¿de dónde lo saqué? ¿De Sí. dónde lo inventé? Comentarte algo, Nicolás. ¿Sí? Hay veces que hay personas que quieren explicar a través de la ciencia el procedimiento de iniciación. Y yo creo que ahí hay una manipulación. La ciencia está hecha para objetivar el conocimiento, pero no cambiar para los protocolos de las escuelas iniciáticas. Si yo te puedo objetivar el conocimiento, que esa es una cosa, te estoy explicando a través de la física cuántica o te estoy explicando a través de la psicología transpersonal, te estoy explicando el proceso, pero la explicación del proceso no me da derecho a yo poder modificar el proceso. Una cosa es las escuelas espirituales de sanación o de otro tipo de tendencias, y otra cosa es la explicación a través de la ciencia. ¿Qué opinas, maestro Israel? Fíjate, ahorita lo que me comentas, lo estaba reflexionando. El detalle es, para mí, en que una explicación científica de un proceso iniciático no sería factible. El hecho de que cada uno de nosotros vive su iniciación y la percibe de una manera diferente, aun y cuando lleves unos mismos cánones y un mismo protocolo, es precisamente esa parte energética propia que generas. El que una persona pueda decir, es que yo sentí lo mismo, no es, para mí no puede ser real. El proceso de transformación que tú llevas es muy, muy peculiar. Lo que decía la maestra Elvira es totalmente cierto. O sea, es una cuestión de un renacer y ningún parto es igual. Ninguna cuestión de alumbramiento es la misma, tanto en lo espiritual como en lo físico. Ahora, agregando a esto, el que no debemos perder de vista que dentro de todos nuestros procesos iniciáticos existe una línea muy delgada entre lo sublime y lo ridículo. Esa parte es la que debe cuidar el que va guiando la iniciación. Esa es la parte crucial. ¿Por qué? Porque de ahí depende el que de verdad se genere esa apertura y la recepción de lo que estamos viviendo, o que definitivamente la persona se cierre, como decían en la cuestión de la dieta previa a la iniciación, pues que definitivamente no le encuentren menor sentido y se rechace. Y lo vemos también en la cuestión que hacen actualmente, por ejemplo, algunas costumbres antiguas de irse un rato a la parte de la serranía, de una montaña, y estar buscando esa comunicación. Y si nos vamos a la parte bíblica, por ejemplo, lo vemos en los 40 días que el Cristo estuvo en el desierto, en una dieta, en un ayuno, en una cuestión específica. ¿Por qué? Porque esa es la parte de transformación, es lo que nos da esa limpieza y es lo que nos hace el estar receptivos a lo nuevo que nos llega. Bien, vamos a hacer un corte para hacer una identificación de la producción del programa y regresamos en un momento.
continuamos con este interesante programa que estoy seguro va a generar mucho ruido en las redes, sobre todo los que somos reikistas, y va a generar mucho ruido porque sabemos que mucha gente se ha iniciado por el concepto a distancia. Sin embargo, tenemos que pensar muy bien si los maestros que enseñan, por ejemplo, el Reiki original japonés, no enseñan jamás una concepción a distancia, entonces, ¿cómo le hace alguien que te da una iniciación a distancia que nunca aprendió, como dice el maestro alemán? Frank Arjava. ¿Sí? Entonces, yo quiero comentar algo interesante. La iniciación de una escuela iniciática tiene una influencia espiritual, tiene una influencia de transmisión. No puedes transmitir lo que tú no tienes en un ámbito de iniciático. Y estamos hablando del chamanismo, estamos hablando del rosacrucismo, estamos hablando de la gran fraternidad, estamos hablando de las escuelas místicas, de los misterios, estamos hablando, aunque el Reiki no es una religión, de las escuelas religiosas. Yo me puedo imaginar iniciando a un sacerdote de alguna iglesia a distancia, ¿verdad? Así como que, caray, como que no nos cuadra la idea, porque ahí sí no cuadra. Y tampoco puedo decir, bueno, es que, ¿por qué no puede darse una circunstancia de iniciación a distancia como se da el Reiki a distancia? ¿Será la excepción? No. Es que la enseñanza de la iniciación a distancia es el nacimiento de una nueva vida, una guía. Y yo les voy a pedir que, si lo dudan, busquen, por ejemplo, a René Guanon en sus libros de filosofía del concepto iniciático, de qué es la espiritualidad vista desde el proceso iniciático. Léanlo, porque todo esto genera una energía que compartimos todos los que estamos iniciados en una forma. Alguien le llama el concepto del egregor energético positivo para el proceso de sanación. Vale la pena que profundicen y no dejen ni siquiera lo que estamos diciendo nosotros. Pónganse a profundizar. No lo que dice una persona, lo que dice un conjunto de personas para podernos dar una explicación donde ustedes con esa capacidad de discernimiento lo puedan decir. Alfredo, con respecto a lo que estás diciendo, también lo que pasa es que hay mucha confusión de eso, porque la gente tiende a confundir que porque viene, ¿cómo se llama?, de que yo quiero transmitir la energía de mi Kaosui, quiero transmitir el legado de mi Kaosui, estoy confundiendo con entregar energía a distancia con lo que realmente es un proceso iniciático y una iniciación. ¿Por qué? Porque mucho se tiende a decir que la energía es libre, que la energía está en todas partes, por lo tanto, que la vieja escuela, ¿cierto?, se queda en el contexto de decir, no se debe dar a distancia. No lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo los expertos. Y vuelvo a recalcar, no es lo mismo enviar energía a distancia a lo que es un proceso de vivencia iniciático como corresponde. Voy a recalcar lo que dice incluso Yakuten Inamoto, que dice tal cual, debemos entender que enviar energía Reiki desde una distancia a alguien, impartiendo esta energía, la información a otros es una historia diferente, y que el distante Reihu carece de importancia y fundamental factor. ¿Por qué? Porque no está el toque que debe ser dentro de una iniciación como corresponde. No lo digo yo, lo dice el experto, ¿cierto? Al igual que Hiroshi también lo transmite así, al igual que Joan Piquet también lo explica así, Frank Arjava también lo explica así, ¿ya? Se tiende muchas veces a confundir el envío de energía a distancia con lo que es una iniciación. Entonces la gente tiende a caer porque yo quiero transmitir algo, lo puedo llegar y hacer. Por eso yo le quería preguntar también al maestro Israel, si la iniciación, ¿cierto?, es considerada como un segundo nacimiento o una regeneración y que pretende más que nada restablecer al ser. Esto de acuerdo a las tradiciones de las escuelas iniciáticas, como decía Alfredo, desde la antigüedad, de las primeras escuelas, desde tanto de Egipto hasta la fecha. ¿Existe la autoiniciación? ¿Qué puede decirnos de eso? ¿Cómo podría ser un ser actuar por sí mismo antes de haber nacido, más que nada? ¿Cómo podría ser una autoiniciación? ¿Ya? Porque también se tiende a confundir, lamentablemente en Reiki, que a mí me pasan algún material y yo digo, ya, me autoinicio. Siga este procedimiento y autoiníciese. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué opinas, Israel?
No, no, maestro Nicolás, yo creo que es como aquella teoría, hablábamos hace un rato con Alfredo de la ciencia, ¿no? Aquella ciencia o teoría científica de la generación espontánea, y ya está más que comprobado que eso es total y absolutamente un absurdo, ¿no? Definitivamente para una ceremonia de autoiniciación es como generación espontánea, ¿no? Vamos, es como que ya sabes, vamos, el punto de una iniciación es el que vas develando, poco a poco vas desvelando todas las vivencias paso a paso que vas llevando, ¿no? Sean cuestiones de presión o de estrés psicológico, sean vivencias físicas de estar en una situación oscura, fría y luego pasarte a una parte iluminada que incluso hasta los ojos te duelen de tanta luz, ¿no? Esa parte, pues es como si tú dijeras, bueno, pues sí, ya sé a dónde voy, ¿no? La parte de esa iniciación es eso, el que no sabes, el que vives un temor, un miedo interno por lo desconocido que llega, y cuando llega es tan afable, tan agradable, que te hace ese renacer, que te hace, sí te incomoda en su momento, pero después es una cuestión dulce, es una cuestión de transformación hacia algo que efectivamente te llena, te place. La autoiniciación, híjole, es como decir, bueno, pues voy a hacerme médico, agarro los libros de medicina que tenía mi padre, que era médico, y pues ya, total, los leí todos, y pues ahorita ya pongo mi consultorio y pido mi cédula, ¿no? Realmente no, la autoiniciación es como esto para mí, de la generación espontánea. No es factible, absolutamente no. ¿Cómo ves, José Luis, este punto tan álgido? Yo quisiera hacer referencia a una cita precisamente del doctor de la Ferrier, que nos dice textualmente: los colegios iniciáticos enseñan el camino a seguir y preparan los maestros. Antes de ser maestro, es necesario ser discípulo. ¿Sí? Entonces, yo si no pasé por las manos de un maestro, ¿cómo voy a poder ser maestro? ¿Cómo voy a poder dar una iniciación si ni siquiera sé cómo se da? ¿Sí? A lo mejor en algunas escuelas no se dan iniciaciones hasta determinado grado, ¿sí? Y posteriormente ya nada más es como una aceptación, ¿sí? Al principio el maestro Israel nos decía, de repente a alguien, pues por el golpe de un X aparato, de un X instrumento, se le otorga un grado a una persona. Sí, pero normalmente esa persona de alguna manera conoce la institución, o cuando menos recibió de manera tradicional el primer grado, ¿sí? Y ya los siguientes, pues de alguna manera ya los conoce. Yo siempre he pensado que la iniciación es el reconocimiento, o sea, es el término, no es el inicio, ¿sí? Yo ya tuve una experiencia, ¿sí? Y por lo tanto ya me hago acreedor a poder llamarme primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿sí? Porque ya estudié, ya analicé, ya experimenté, ¿sí? Que eso es lo importante, la experiencia que va uno teniendo para poder obtener el grado siguiente. Igual la universidad, yo no puedo inscribirme a quinto semestre si no pasé primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces, yo creo que definitivamente, si no estamos de acuerdo con una iniciación a distancia, pues mucho menos con una autoiniciación. Maestra Elvira, ¿qué opinas de esto? Por ejemplo, para muchos reikistas, y para los reikistas a veces decimos, es que el reiki es una forma de vida. Pero a veces lo decimos como un concepto teórico y que repetimos porque lo escuchamos en los medios o porque lo escuchamos en algún eslogan. ¿Cómo puede ser una forma de vida el reiki
cuando no respetas la idea original del Reiki. ¿Y hasta dónde está tu escuela de vida? ¿Sí? En ese concepto de estar falseando. Yo te pregunto, Elvira, si tú recibiste una iniciación de maestro de X escuela y vas a empezar a dar Reiki a distancia de esa misma escuela, pero ya me modificaste el protocolo, o me quieres dar un protocolo que en realidad se dice no se puede y tú lo quieres implementar a distancia, ¿qué pasa cuando tus maestros enseñan que no? No sé si quieres comentar algo, Elvira, para después regresar con Israel e ir cerrando esto del concepto que se tiene que trabajar en mucho estudio, no solamente en lo que se diga, porque hay muchos que dicen, ya soy primero, segundo y tercero, todos los tres los recibí a distancia, ya soy maestro, y como soy maestro, soy bien bueno para el Reiki. Hay una serie de falacias que si te pones a analizar a profundidad, dices, ah, caray, ¿qué pasa? Adelante, Elvira. Sí, pienso que el problema es la falta de conciencia de lo que es realmente ser un iniciado, alguien que está ya más despierto, que está buscando hacer un trabajo interno y luego hacer un trabajo externo, real, concreto, y ese estilo de vida, ese aprendizaje tiene que verse reflejado afuera, en cada acto cotidiano. No basta con recibir un grado, sobre todo a distancia. Yo como estoy segura que esa persona en realidad está realizando. Tenemos que hablar de realización. Y entonces, si se empieza a modificar todo, quiere decir que la persona misma que está haciendo esas modificaciones no ha realizado la enseñanza. A partir de ahí todo es falso, a partir de ahí todo se cae. ¿Para qué quieres ser un iniciado? Por ahí alguien preguntaba, ¿para qué quieres ver la luz? ¿Para ver o para brillar? Desgraciadamente la mayoría busca grados como un gancho, como el burro que lleva una zanahoria enfrente y va caminando así para obtener la zanahoria, por un grado, el grado por el grado mismo. ¿Eso para qué me sirve? Entonces me puedo autoiniciar y me puedo dar un quinto, un sexto, un séptimo grado, un grado del que sea según la escuela, y el ser, ¿dónde quedó? ¿Para qué quieres ser un iniciado? ¿Para qué quieres un grado? Entonces, si yo empiezo a otorgar grados a distancia para tener un montón de gente como seguidores, pues significa que justamente el que lo está haciendo no ha realizado nada, por lo cual no está iniciado en la tradición, en las ciencias sagradas, en todo este camino que no es más que un camino de servicio, de quebranto interno, porque ya dijimos, el maestro, todos los maestros ustedes lo han dicho, ser un iniciado es morir a un montón de conceptos, y además cada grado que recibes te pone pruebas nuevas, más fuertes cada vez, y hay un filo muy delgado entre qué decidir, a veces se cae de ese filo de la navaja, porque es muy cortante, es como el Maestro Jesús. Entonces cada vez la cruz es más grande, a medida que avanzas la cruz es más grande. ¿Quieres una cruz más grande o estás mejor, más cómodo con una crucecita pequeña? Piénsalo, siéntelo en tu corazón. ¿Quieres dar servicio? ¿Quieres trabajar de fondo? La cruz, el grado que se te da es mayor. O sea, entonces, no solamente recibir el diploma y el grado. ¿Para qué quieres un diploma? Para mostrarlo al pueblo o ponértelo en la camiseta y que todos te aplaudan. Eso lo que menos tiene es ser un iniciado, ¿cierto? Estoy de acuerdo contigo, Elvira. Maestro Nicolás, ¿qué opinas de estas situaciones que a veces, no sé, aunque algunos no lo aceptan, o que otros sí lo aceptan, a lo mejor hay una serie de estafa o una serie de no entender el concepto de lo que es una iniciación, o sencillamente generar otro tipo de enseñanza que no es iniciática. Yo puedo generar una enseñanza del Reiki desde el punto de vista técnico, pero no es una escuela iniciática, porque la iniciación implica un proceso de transmisión de un concepto sagrado. Adelante, maestro Nicolás. Sí, lo que pasa es que también hay que entender y hay que fundamentar que nosotros no nos vamos a oponer, por ejemplo, a una enseñanza que sea online. Nadie dice que no, pero esto va a ser algo complementario, o porque, por ejemplo, en este tiempo de cuarentena, de confinamiento, de coronavirus, obviamente que va a ser más indispensable, uno no se puede juntar.
¿ya? Entonces nosotros también como entidad no vamos a prohibir que tú digas, te voy a hacer un curso a distancia, pero la iniciación tienes que vivirla. Va a tener que esperar el tiempo suficiente, estudia por mientras lo que se te enseñó, supongamos de forma online, pero cuando llegue el momento nos juntamos y realizamos lo que es la vivencia y la iniciación presencial, ¿ya? Porque si nosotros tenemos que entender que lamentablemente el lucro por tratar de llevar el concepto de Mikao Usui, ya por decirlo de esa forma, a la actualidad está bien. En 1923, 1925, obviamente que no existía iniciaciones a distancia porque no estaba todo en Japón, ¿sí? Nadie dice que no, que el tiempo se ha ido modernizando. Pero los originarios Gakkai, que son los que sacaron el Reiki de Japón, los que enseñaron a nivel europeo, a los grandes maestros, ¿cierto?, de Latinoamérica y de América en sí, y de todos los continentes, siempre se ha dicho exactamente lo mismo. La iniciación no tiene un origen humano, ¿sí? Pues sin ello no podría de ningún modo alcanzar su meta final, que va a sobrepasar el dominio de todas las posibilidades individuales que hay. Esta es la razón por la cual los verdaderos ritos iniciáticos no pueden estar relacionados con autores humanos. O sea, nosotros no podemos modificarlos, no podemos cambiarlos. Simplemente tenemos que continuar el mismo legado. Aunque uno diga, ustedes son anticuados, se quedaron en el año 30, no es eso. No es un proceso humano. Si yo humanizo una iniciación, yo humanizo un rito iniciático, lo destruyo completamente. Porque lo estoy haciendo a mi forma, a mi manera de ver las cosas y como a mí se me ocurrió. Y eso ya pierde toda la espiritualidad y el renacer completamente. Entonces eso es lo que hay que tratar de entender, ¿ya? Por eso vuelvo a insistir, aunque recalque otra vez, no es lo mismo enviar energía a distancia que vivir un proceso iniciático, que es lo que se tiende a confundir mucho. Muy bien, maestro Israel. Punto de vista. A mayor profundidad, maestro Israel. Pero fíjate que ahorita comentaba el maestro Nicolás una cuestión que me hizo reflexionar. Haciendo una analogía a lo mejor muy simplona, es como si quisiéramos aprender a nadar leyendo un libro. Y pues sí, somos muy buenos nadadores y campeones a lo mejor de 400 metros, pero pues a ver, métete a la alberca, ¿no? En esta cuestión de esa transformación que bien menciona la maestra Elvira, es precisamente ese renacer. Los que ya hemos tenido la fortuna de concluir una carrera dentro de una institución iniciática, a veces se nos pregunta, bueno, ahora ya terminaste, ¿y ahora qué? Bueno, pues es que ese ahora qué es regresar al principio, es el Ouroboros, el que vas a regresar al principio y ahora tu obligación, como dice el maestro José Luis, tu obligación y tu responsabilidad es transmitirle eso a los neófitos, recibirlos a los nuevos, a los postulantes, para que de ahí vaya siguiéndose toda esta tradición y filosofía que uno vive y que uno debe de ser principalmente el garante y el responsable de mantener la pureza del rito que uno lleva. Ahí es mucho esa responsabilidad que uno tiene ya una vez que concluye su carrera iniciática, y que yo creo que esa parte es la que, si no la vivimos, si no la traemos bien cimentada desde un principio, sí nos pasa lo que mencionas, maestro Alfredo, de que buscamos un papel, buscamos una joya, buscamos alguna cuestión, algún distintivo por el que nos digan que somos, pero no porque realmente lo seamos, sino porque lo que portamos dice que lo tenemos. Entonces, creo yo que en esa parte es la gran responsabilidad que tiene uno al llevar esto de una manera consciente, congruente, y mencionaba la maestra Elvira, es una forma de vida, sí, si lo aceptamos y lo vivimos y lo reflexionamos para vivirlo como tal. Si no, definitivamente, pues tristemente caemos en una cuestión de muchos charlatanes que después andan por ahí ofreciéndolo prácticamente regalado. Entonces, insisto, el que nosotros tengamos esa responsabilidad como maestros en nuestro rito, en nuestra forma iniciática, de
nuestra responsabilidad es conservar la pureza y no podemos pervertirla ni transformarla por hacer algo light. Tristemente, esta cultura que cada vez está más arraigada en muchos jóvenes es una cultura light, que no quieren batallar, no quieren sufrir. Entonces, pues por eso lo que quieren a lo mejor es justificar la manera de por qué no hacer, por qué no pasar, por qué no sufrir un poco para poder recibir algo más. Y en esa parte de esta cultura light que tenemos, pues nos lleva a caminos que no necesariamente son hacia los que un buen rito de iniciación, hacia una corriente iniciática nos lleva. Ok, hay que poner en cuenta que el Reiki siempre ha existido. El Reiki es la energía universal. El Reiki ha existido desde la época prehistórica, la Edad Media, la Edad moderna, la Edad postmoderna, pero en cada momento ha ido cambiando el nombre. Sin embargo, los procesos de sanación son permanentes, aunque a alguien con una influencia espiritual le dicen o estructura una manera propia de ejercer a través de esa influencia espiritual un proceso determinado. Por eso hay muchos estilos de Reiki. Pero si no se trata de que seamos eminentemente puristas japoneses, no va por ahí. Estamos hablando del rito representativo de una escuela iniciática. Independientemente del sistema o de la técnica que sea, tenemos que mantenernos, respetar toda la universalidad que existe en técnicas de sanación o en técnicas iniciáticas, pero tener como pilar fundamental la importancia del rito iniciático como base fundamental para llegar a cambiar y además buscar el concepto que todas las escuelas iniciáticas tienen. En Oriente se llama iluminación y en el caso de Occidente se llama elevación de la conciencia. Así no hubo Reiki como con el nombre Reiki en Occidente, pero sí hubo, por ejemplo, el gran esplendor en toda la época prehispánica de nosotros en América, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy respetuosos de los ritos como de las escuelas, pero el fundamento base de lo que estamos hablando es la corriente iniciática. ¿Un último comentario, Nicolás? Ay, sí, perdón. Sí que la mayoría de los nuevos Reiki, ¿cierto? Que son desde el año 80 en adelante, de los distintos sistemas, igual, aunque hayan sido, como se denomine, modernos y que sobresalen o son más allá de las tradiciones japonesas, ellos también respetan y tienen sus ritos iniciáticos. No es llegar que uno aprenda algo sin que le saque el valor de lo que corresponde a lo que es esa iniciación. Todos conllevan una iniciación diferente, de distintas formas, pero lo tienen. ¿Por qué? Porque, insisto, fueron procesos a través de grandes meditaciones, grandes canalizaciones, donde se logró eso que fue entregado. No es algo que se le haya ocurrido a alguien o haya alguien inventado. Es como decir que Moisés vivió una iniciación a distancia. O Jesús nunca estuvo con los esenios y se la hicieron a distancia su despertar y su iniciación. ¿Dónde queda eso? ¿Cierto? A eso es lo que voy, que distintos los sistemas modernos que han actuado, esa escuela iniciática, que no tienen nada que ver con una religión ni pretenden hacer competencia a una religión, a una organización religiosa, porque sería absurdo, ¿sí? El papel es otro, ¿cierto? Objetivamente, ellos tienen también sus ritos iniciáticos. ¿Por qué? Porque fueron canalizaciones, fueron entregados. Hay una que otra que sí puede tener rito iniciático a distancia, pero no es algo que se le ocurrió al maestro, es porque fue entregado y son, insisto, excepciones a la regla. No puedes tú una excepción volverla hábito porque simplemente ya estás comenzando a lucrar con algo que se te dio para algo específico. Y eso es lo que lamentablemente está sucediendo hoy en día con el Reiki. Muy bien, Nico. Fíjate, y antes de ir cerrando, ya estamos cerrando, los que somos académicos, y aquí hay varios académicos que estamos platicando, los que somos académicos, duramos como académicos mucho tiempo, decimos que estos elementos son herramientas de apoyo, pero jamás será igual tener una clase en grupo que tenerla a través de línea. Y no me digas a los nuevos profesionistas. Yo me puedo imaginar un médico, yo soy del área médica, aprendiendo a hacer suturas por internet.
o aprendiendo a hacer una operación de corazón abierto por internet, o como decía Israel, el maestro Israel, o aprender a nadar con un libro. Entonces, las cosas tienen que ser en orden, y esto solamente tiene un carácter de apoyo. Hasta los académicos decimos esto. Es solo un apoyo, porque la vivencia, la relación, todo lo que se aprende a nivel del intercambio personal con el maestro y con los compañeros es totalmente diferente, es una forma de vida. Para cerrar, maestra Elvira. Ok, aquí me gustaría leer una frase que encontré también en este análisis y dice: la iniciación corresponde a algo a tal punto sublime y grandioso que la definición misma no puede analizarse gramaticalmente, sino que debe vivirse y debe ser otorgada por un maestro presencialmente. Gracias, Elvira. Para cerrar, maestro José Luis. Sí, yo pienso que en la modernidad o todo el conocimiento ha ido avanzando, ¿sí? Exactamente, nosotros los académicos, pues yo en realidad casi podría decir que abandoné la enseñanza porque no me acostumbré en esos momentos al cambio entre dar una clase presencial y dar una clase a través de un video, ¿sí? Porque no es lo mismo definitivamente, ¿sí? Tú presencialmente ves que el chico está trabajando, que la persona está haciendo lo que debe de hacer, y a través del video, pues te puedes no ver las cosas. ¿Cuánto ha sucedido a través del video que pasa una persona desnuda y no sabe que el que está sentado frente a la máquina está en un video, ¿sí? O que la persona no trae pantalón porque nada más se ve de la cintura para arriba, ¿sí? Entonces, la modernidad, claro que tenemos que ir con ella, tenemos que ir con los avances de la ciencia, pero hay cosas como la tradición iniciática que eso no puede cambiar definitivamente, ¿sí? Eso se ha preservado desde los principios de la humanidad hasta el día de hoy y tiene que seguir más adelante, no porque esta situación o esta nueva normalidad vaya a hacer esto, quiera decir que en el futuro, ahora sí las iniciaciones tengan que ser a través de una plataforma. Definitivamente no. Esto Hay que mantener la tradición sin ser puristas, o sea, el concepto purista se me hace un concepto peyorativo, porque no es lo mismo ser purista que guardar la tradición, es totalmente diferente, ¿sí? Y para cerrar contigo, maestro Israel, como experto en el ámbito de las iniciaciones, ¿qué pudieras aconsejar? ¿Qué pudieras dar como mensaje último? Pues yo creo que coincido con lo que dice el maestro José Luis. Tenemos que hacer uso de las herramientas tecnológicas, están al alcance. Prueba es que podemos hacer esta conversación sin estar físicamente en el mismo lugar, pero esto no suple la parte vivencial, esto no suple la parte energética y transformacional que nos lleva a una ceremonia de iniciación. Entonces, cada cuestión que utilicemos de recursos tecnológicos actuales deben de usarse en una cuestión específica, pero no puede ser supletoria de la vivencia real en el momento de un renacer, de dejar algo atrás y recibir lo nuevo, ¿no? Entonces, creo yo que en ese tenor, mi reflexión sería: no reemplacemos, no obviemos la iniciación presencial cara a cara, como lo mencionan ustedes, no obviemos esa parte de vivencia, sino que al contrario, busquemos conservarla. Insisto mucho, la responsabilidad nuestra como maestros, cada quien en nuestro rito y en nuestra cuestión iniciática, nuestra responsabilidad es conservar esa pureza en la que nos manejemos. Es nuestra obligación. Muy bien, maestro Israel. Maestro Nicolás, ahora, como presidente de la Federación Iberoamericana de Reiki, dar una conclusión final para poder cerrar ya este programa.
Como conclusión, definitivamente la iniciación, ¿cierto? Que este proceso del renacer definitivamente tiene que ser presencial. Que nosotros no nos vamos a poner a que uno pueda tener una enseñanza a nivel online, pero sí que tiene que vivir realmente lo que es el renacer, lo que es una iniciación en sí, o el rito, como se le quiera llamar, iniciático, presencial, sin ser purista, para poder mantener el orden de lo que se está enseñando. Más que nada, como conclusión sería eso. Si tú quieres mantener el legado, en el caso del Reiki de Mikao Usui, no hagas algo que no te ha sido enseñado. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Elvira, muchas gracias, Nicolás, especialmente a nuestro invitado Israel. Nos veremos en otra ocasión y vale la pena que analicen lo que se dijo en este programa, sin ninguna molestia y sí con mucho análisis. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, muchas gracias. Les recuerdo a la gente que no se le olvide suscribirse al canal, y si quiere tener la información que mostró el maestro Alfredo al principio, que dejen un comentario con su correo y nosotros felizmente le enviamos toda la documentación que hemos mostrado. Y que vale la pena que la tengan porque son directamente de los maestros que se consideran ahorita como representación del Reiki japonés. ¿Sí? Tres occidentales que son, por ejemplo, el maestro alemán, Frank Arjapa. Sí, el maestro Picker y los maestros Hiroshi Doi y Yakuten Inamoto. Y en el caso de nosotros, que somos occidentales, con el sistema Reiki Zen que manejamos todos nosotros, como parte de los sistemas que se manejan, también están a su disposición. Hasta luego, nos veremos en el siguiente programa.